mensaje. ¡Atención, atención! Se me olvidó traer el parlante para gritar así como ese hombre que está ahí. Presta atención al mensaje más que al mensajero. Así que usted no me vea a mí hoy, usted preste atención lo que Dios tiene que decirnos para cada uno de nosotros y para mí también, por supuesto. Le invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Corintios, la primer carta a los Corintios, y vamos a estar dando lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a estar dando lectura a 3 versículos del 10 al 13. Y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¡Wow! Acá no está hablando de hablar el mismo idioma, porque mire, ustedes utilizan palabras diferentes a las mías, ¿verdad que sí? Pero no está hablando de eso, sino que todos hablemos el mismo idioma espiritual. Porque ahora si somos de Jesucristo, tenemos que hablar el idioma del cielo. Y que no haya divisiones, sino que haya unanimidad, porque en el cielo no hay divisiones. Y tenemos que aprender aquí en la tierra, así como dijo la hermana. Tenemos que aprender aquí en la tierra lo que vamos después a vivir en el cielo. Y continúa diciendo la Escritura. Quiere decir que cada uno de vosotros, versículo 12, dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Fue un excelente apóstol, merece todo nuestro respeto, pero él por nosotros no fue crucificado. Al contrario, él necesitaba la salvación igual que nosotros. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco, porque entonces ese bautismo no serviría, pero absolutamente para nada. Muy bien, la palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo para identificar las divisiones que existe dentro de la iglesia es, yo la voy a leer en español, no sé leer griego, es chismata, que parece de chisme más bien, ¿verdad? Pero no es de chisme. Miren, chismata, ¿qué quiere decir? Significa, a ver, anterior a eso, no, tampoco. Ahí está. ¿Qué significa? Esa es la palabra en griego. Significa rasgadura en un vestido. Quiere decir que cuando hay divisiones dentro de la iglesia, ya el cuerpo tiene una rasgadura. ¿Me está entendiendo? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando no hay unidad, entonces si hay división, ¿qué hay? Una rasgadura. El apóstol Pablo había fundado la iglesia de Corinto, porque estamos familiarizados con esto, lo sabemos. Los que no, lo van a aprender hoy. ¿Y cuándo él fundó la iglesia? En su segundo viaje misionero. Pero sucedió que algunos miembros comenzaron a poner más énfasis en los mensajeros que habían escuchado. Eso es fácil, porque en el día de hoy, en el siglo que estamos viviendo, existe exactamente lo mismo. No ha cambiado. Algunos seguían a Pablo. ¿Por qué seguían a Pablo? Bueno, no solo porque él era el fundador, consideraban sus poderosas obras, señales, más que palabras y enseñanzas. Hoy en día, en la sociedad que nosotros vivimos, hay muchos cristianos que siguen señales.
Siguen a personas por las señales, no por el mensaje, no por la doctrina sana, sino por las señales que ven. Y ustedes si escuchan por ahí, van a escuchar que cuando organizan, por ejemplo, alguna cruzada o algo así, venga porque es una cruzada gloriosa, el poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se manifiesta siempre. No necesitamos hacer una cruzada. El poder de Dios se puede manifestar en mi casa. Ahora, si hacemos una cruzada para que las personas vengan y acepten a Cristo como su Salvador personal, gloria a Dios. Pero esas palabras quieren impactar al pueblo, porque el pueblo no va a una cruzada para aceptar a Cristo, sino va para... ¿Por qué? ¿Por qué va el pueblo? Porque quiere que le sane, porque quiere que le bendiga, ¿por qué? A buscar beneficios, nada más. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo? Este pueblo consideraban las obras poderosas del apóstol Pablo, las señales, más que sus palabras y enseñanzas. Y le sucedió lo mismo al Señor Jesús. Cuando Él predicaba, la gente lo seguía porque tenía alguna conveniencia, porque algo iba a recibir. Otros, dice de acuerdo a la escritura que hemos leído, preferían seguir a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un judío de Alejandría, predicador muy elocuente y convincente, dinámico y conocedor de las Escrituras. Y hoy hay pueblo cristiano que le gustan los predicadores que gritan, elocuentes. ¡Aleluya! Dos palabras, ¡aleluya! Dos palabras, ¡gloria a Dios! Y yo no estoy diciendo que esté mal, cuidado. Estamos hablando de personalidades. Hay personalidades que son más tranquilas, hay personalidades que son más efusivas, pero Dios usa a las tranquilas y a las efusivas de la misma manera. Pero el pueblo entonces escoge. El pueblo quiere que lo despierte. Si está durmiendo, quiere un gritón para que lo despierte. Ahora, si todo el día tiene mucho barullo, ¿ustedes entienden la palabra barullo? ¿Mucho ruido? Entonces buscan uno más calmo en la iglesia, porque ya no quieren tanto ruido, porque están toda la semana con mucho ruido. Ahora había un tercer grupo de los que leímos. Aparentemente más legalistas eran este grupo, que les gustaba la personalidad de Pedro. Ahí está. Le gustaba la personalidad de Pedro. Me imagino que Pedro era un hombre activo, que no podía estar tranquilo, que iba, que actuaba, era muy impulsivo Pedro. Por eso le cortó la oreja del soldado, ¿verdad? Y cuando le dijo al Señor, Señor, mira, hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí, no baje. Impulsivo, totalmente impulsivo. Pero le gustaba la personalidad de Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué era lo que Pedro predicaba? Pedro enfatizaba la observancia de la ley judía más que la gracia. Y como ellos conocían más la ley judía que la gracia de Dios, por supuesto, iban a seguir ¿a quién? A Pedro. Finalmente estaba el grupo que decía pertenecer a Cristo. Menos mal que había un grupo, por lo menos, ¿no? Espero que en la iglesia de Jesucristo también haya un grupo que prefiera seguir a Cristo. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando del mundo entero. Un grupo que existe en todas las iglesias y que dice seguir a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo aclara lo que todo predicador debe enfatizar. El mensaje es mucho más importante que el mensajero. A usted le puede gustar mi personalidad o no le puede gustar mi personalidad. Pero usted no viene aquí para mirar mi personalidad. Usted viene aquí para escuchar palabra de Dios. Y usted tiene que prestar atención al mensaje. Y si entonces el mensaje no es bíblico, no se deje convencer porque no es sana doctrina. Y lamentablemente hoy la mayoría de los cristianos son nómadas. ¿Saben lo que son los nómadas? Nosotros los vimos en Israel. Los nómadas son aquellos que no tienen hogar, que están de aquí
para allá, de aquí para allá. Me gusta acá por la alabanza, me gusta allá por el compañerismo, me gusta allá porque la iglesia es nueva, me gusta acá porque la iglesia tiene Starbucks adentro, me gusta acá porque hay ministerio para mis hijos, me gusta acá. Pero la sana doctrina no lo escuchamos hablar. Solamente escuchamos decir cosas que me gustan a mí, que llenan mi satisfacción carnal. Pero ¿y qué de la sana doctrina? Porque yo necesito una sana doctrina para dirigirme a la patria celestial, ¿o no? No, me gusta aquí porque aquí danzan. La danza es un complemento, pero no es lo vital. Estos grupos olvidaron 3 cosas importantes. Vivir una dinámica dentro de la iglesia. El ser humano se ha caracterizado desde su creación por tratar de vivir un individualismo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Me interesa mi persona, segundo me interesa mi persona y tercero me interesa mi persona. Soy individual. A mí en grupo no me pongan a trabajar porque yo no quiero trabajar en grupo, yo mejor me lo hago sola. Ahora, por tratar de vivir un individualismo ha causado una infinidad de problemas. Porque al Señor no le gustan llaneros solitarios. Por eso el Señor nos habla a nosotros en cuerpo. Entonces, si un cuerpo está compuesto por los ojos, por los oídos, por la boca, por los brazos, por las manos, por los pies, por las piernas, ¿integran el cuerpo, sí o no? Sí. Entonces, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Alguno será boca, otro será oído, otro será brazo, otro será pierna. Ahora, cuando falta la pierna, ¿qué le sucede al cuerpo? El cuerpo no está normal. Cuando le falta el brazo, el cuerpo tampoco está normal. Necesita el cuerpo estar junto para poder funcionar. La iglesia, como el cuerpo de Cristo y con los individuos como sus miembros, tienen que vivir una vida dinámica y con propósito en la iglesia. Es poner los intereses del cuerpo o congregación por encima de los propios. Y estamos viviendo en una sociedad sumamente egoísta. Yo voy porque recibo algo. Si el otro recibe o no recibe, no es mi problema. Pero cuando nosotros venimos a ser parte del cuerpo, mis intereses tienen que ser de las otras personas también, no solamente el mío. Una cosa debemos entender, que nosotros no somos islas. Pablo no estaba consagrado a una persona humana, sino a Dios mismo, en su Hijo Jesucristo y en su mensaje. Por eso cuando Pablo hablaba era convincente y se lo tiene el apóstol de apóstol. Aparte, él escribió, si contamos hebreo, él escribió 14 epístolas. Fíjense ustedes si él era egoísta. Si el apóstol Pablo, ciudad que visitaba, ¿dónde lo metían? En la cárcel. No iba a un hotel 5 estrellas, ni 4 estrellas, ni 3, ni a un motel tampoco. Enseguida iba a la cárcel. Pero él de la cárcel animaba a los que estaban afuera. Entonces escribe epístolas animando a los de afuera. Y de él se habían olvidado. Los cristianos ya se habían olvidado de Pablo, que necesitaba sostenimiento, que tenía que comer, porque la comida en la cárcel era deplorable. No es como las cárceles de ahora, que hacen ejercicio y juegan a la pelota y salen a tomar sol. Casi ni parece cárcel, más bien parece un hotel. Pero la cárcel donde estaba el apóstol Pablo, hermanos, era de tierra, era húmeda. ¿Saben ese hombre cómo sufrió y cómo se enfermó? No solamente por los viajes, no solamente porque me imagino que le habrá afectado también la condición de la iglesia, sino todo lo que lo rodeaba. Él estaba atado con cadenas. ¿Se imaginan una persona comer y estar atado con cadenas cuando uno no es un criminal? Lo triste que debe ser horrible.
Ahora, muchos pierden bendiciones por vivir una vida eclesiástica individualista, provocando finalmente que la iglesia se deforme. Vivir una vida disciplinada en la iglesia, eso es algo muy importante también. ¿Cómo vive una vida disciplinada en la iglesia? Fíjense en ustedes. Empezamos. No lo haré. No puedo hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo haré. Y al final entendió, ¿qué cosa? Sí se puede. Sí se puede. Existen 3 características por las que se reconoce la verdadera iglesia de Jesucristo. Primeramente, la predicación de la sana doctrina. Eso es lo más importante, hermano. Usted tiene que escuchar la sana doctrina. Pero si usted no lee la palabra de Dios, por más que de aquí se predique la sana doctrina, ¿usted cómo va a saber que es sana? Si usted no escudriña en su casa. ¿Por qué? Porque en la radio hay muchos predicadores, pero no todos predican la sana doctrina. También en la televisión hay una serie de programas, pero no todos predican la sana doctrina. Entonces, para yo ser equitativa con la palabra de Dios, yo tengo que escuchar y con el conocimiento que yo tengo digo, esto me conviene, esto no me conviene escuchar. Ahora, ¿dónde está la sana doctrina para la nutrición de nuestra alma? Nosotros nos preocupamos tanto en este siglo XXI que si la dieta, que cuántas veces comemos por día, que porciones pequeñitas, pero tenemos que comer 5 veces, que la nutrición, y andamos buscando por ahí a ver qué podemos hacer, y ejercicio, pero ejercitamos muy poco el alma, muy poco le damos de comer al alma, casi nada por decirlo, casi nada. Lamentablemente muchos cristianos van detrás de los milagros y de las manifestaciones sobrenaturales. Es triste, porque muchos son espectadores. Cuando hay una oración por enfermos, ahí están los espectadores con los ojos abiertos para ver quién cae, quién es sanado, a quién se le estira la pierna, quién dejó la muleta, quién dejó los anteojos, etcétera, etcétera. Si nosotros creemos en un Dios de milagros, no tenemos que estar viendo, ya sabemos que Dios opera milagros, ¿verdad? Mire, escuchan en la radio estos cristianos cualquier programa llamado cristiano que en ese momento tocó sus sentimientos. Sin preocuparse si lo que se está diciendo o lo que el predicador está diciendo es doctrina bíblica y doctrina sana. Ahora, los cristianos tienen la autoridad dada por Dios de salirse de una iglesia donde no se predica la sana doctrina. No donde el pastor no me saludó, o la pastora pasó de largo, o el hermanito me contestó mal, o el ujierno me dio la mano, o porque no hay esto que satisface mi gusto en la iglesia. No, el Señor aprueba si no es una sana doctrina, yo tengo todo el derecho de salirme de la iglesia. En la Biblia, mis hermanos, vamos a hablar de doctrina ahora. Yo quiero que usted preste un poco de atención, porque quizás usted ya lo sabe y si no lo sabe lo va a aprender hoy. La palabra de Dios nos habla a nosotros de administración de los sacramentos. Pero ¿cuáles son los sacramentos bíblicos? ¿Cuáles son? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En la Biblia no aparece la palabra sacramento. Hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia, como tampoco aparece la palabra Trinidad. Pero la Trinidad, en el principio dice, hagamos al hombre, es más de uno, es plural. Hagamos. Elohim, Elohim no es una persona. Entonces, no aparece la palabra Trinidad, pero nos va a entender de que sí hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco aparece la palabra encarnación o la palabra teología. Y yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios cuáles son los sacramentos. Y vamos a ver el bautismo y la cena del Señor. Estos son los sacramentos bíblicos y los sacramentos para nosotros los cristianos evangélicos. ¿Me entendió?
porque hay muchos cristianos, pero nosotros somos cristianos evangélicos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Se los puse en pantalla para que ustedes lo puedan observar, así les queda más grabado, si quieren sacar foto, quieren tomar apunte. El bautismo y la Santa Cena fueron considerados como expresión de fe y obediencia a Dios. ¿Qué es lo que viene primero? La conversión. Aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Una vez que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, tengo un paso de obediencia que se llama bautismo. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Entonces dije que es una expresión de fe y de obediencia a Dios, y usted tiene todas las citas ahí para que lo compruebe con sus propios ojos. Son actos simbólicos. No tomamos la sangre de Jesús. Es jugo. En algunos países todavía conservan la costumbre del vino. Aquí en este país tomamos jugo. Pero no es la sangre de Cristo, es un símbolo de la sangre de Cristo. Muy bien, continuamos. Son actos simbólicos que explican las verdades centrales de la fe cristiana. O sea, bautismo y cena del Señor, fe cristiana. La muerte y resurrección con Cristo y la participación de los beneficios redentores de la muerte mediadora de Cristo. Ellos son representaciones visibles del mensaje del Evangelio que Cristo vivió. Mire, una persona que es convertida pasa por las aguas del bautismo y esa persona ya quiere cambiar su estilo de vida. Pero la persona que no es convertida pasa por las aguas del bautismo y entra un pecador seco y sale uno mojado, eso es todo. Porque no pasó absolutamente nada si no invitó a Cristo a morar en su corazón. Continuamos leyendo. Dice, ellos son representaciones visibles del mensaje del Evangelio que Cristo vivió, murió, fue resucitado de los muertos, ascendió a los cielos y un día regresará, y que todo esto es para la salvación ¿de quién? Del ser humano, o sea, de usted y mía. Muy bien, la palabra teología, ahí viene. La palabra teología es de origen griego teos, que significa Dios, y logos, que significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con Dios. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de teología, lo que estamos hablando es de un estudio de Dios y de los hechos relacionados con Dios. Muy bien, otro de los sacramentos que encontramos y que es para nosotros, después se los voy a mostrar un poquitito más claro, es la oración por los enfermos. Dice la Escritura, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien, sigamos con los enfermos. La oración por los enfermos. A ver, si me pueden ayudar ahí. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí tiene la cita bíblica. Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Entonces fue traído a él un demonio ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ahí tiene todas las citas bíblicas. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué cosa? Enfermos.
Hay unas citas más todavía. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Creo positivamente que no debemos prestarle atención tanto a la palabra, si está en la Biblia o no está en la Biblia, sino, hermanos, a la doctrina, a la enseñanza. Si la Biblia enseña una doctrina, nosotros debemos de creerla. La Biblia nos habla a nosotros de 3 sacramentos, se los mencioné anteriormente. Uno de los sacramentos es el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dicen: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Usted sabe lo que significa el bautismo, ¿sí? Muere el viejo hombre para resurrección de vida, por eso hemos sido identificados con Cristo. Muy bien. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto de obediencia. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese es uno de los sacramentos. Segundo sacramento, Santa Cena. No es que van en este orden, les estoy diciendo cuáles son de los 3. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual modo, después de haber cenado, tomó una copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí, porque cada vez que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos de Santa Cena, estamos haciendo memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el último de los sacramentos, oración por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Cuando está hablando aquí de ancianos, no está hablando de personas mayores, sino de personas con conocimiento en la palabra de Dios. Ahora, dije que existen 3 características por las que se reconoce la verdadera iglesia de Jesucristo. Una es la predicación de la sana doctrina, la administración también de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina. Y vamos a ver eso. Muy bien. Todos odian la disciplina, pero anhelan los resultados que proporcionan. ¿Es verdad o no es verdad? Fíjense con nuestros hijos. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Si nosotros que somos grandes no nos gusta ser disciplinados, ¿qué podemos pretender de los más jóvenes? Pero sí nos gustan los resultados que proporciona. Porque cuando somos disciplinados y caminamos rectamente, por supuesto, recibimos excelentes resultados. ¿Verdad? Muy bien. Conocemos que existen muchas iglesias en las que se predica la sana doctrina.
Pero también sabemos que en muchas iglesias nunca se ha ejercido la disciplina y ni siquiera se reacciona ante el pecado. Hoy, en el siglo que estamos viviendo, cuando usted llama a una persona para ponerlo en disciplina, la persona no acepta la disciplina, prefiere irse de la iglesia. Se va mal de la iglesia, porque no se fue bien, se va mal, y después se congrega en otra iglesia. Se congrega en otra iglesia participando de Santa Cena, etcétera, etcétera, sin dejar las cosas arregladas en la iglesia anterior. Es una preocupación saludable para el crecimiento espiritual de la iglesia el que se haga énfasis en el discipulado. Esta es la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos al partir. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Hacer discípulos. Un discípulo no es lo mismo que un creyente. Un discípulo es el que obedece la palabra de Dios porque cree en la palabra de Dios y aunque le cuesta ponerla en práctica, trata por todos los medios de ponerla en práctica. Y si es disciplinado, no se molesta porque sabe que la disciplina viene de Dios y es para su propio bien. Y entonces después sigue diciendo, enseñándoles que guarden. ¿Qué se le enseña a los discípulos? No le vamos a enseñar a los discípulos cómo comer o dónde ir a comprar, porque cada cual sabe cómo hacerlo. No le vamos a enseñar a los discípulos cómo hacer un party, porque usted ya sabe cómo hacerlo. Usted no viene acá para aprender esas cosas, usted viene acá para aprender la palabra de Dios. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde están las cosas que nos mandó? En su palabra, en la Biblia, en el manual de instrucciones. Ahí se encuentran las cosas que nos mandó. Ahí es donde nosotros descubrimos el corazón de Dios y ahí es donde nosotros tomamos la decisión, si lo voy a poner en práctica, no lo voy a poner en práctica. Pero si yo decido no ponerlo en práctica, no puedo esperar los resultados de aquellos que sí los ponen en práctica. Pablo reacciona fuerte y sin perder tiempo ante el partidismo que se está desarrollando en la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Su pensamiento se dirige hacia la unidad que él mismo proclama. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos. Vivimos en una sociedad que nadie soporta a nadie. Y esa epidemia está dentro de la iglesia también, eso es lo más triste. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hay comentarios, hay murmuraciones, pero yo no me voy a dejar convencer ni de los comentarios ni de las murmuraciones. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Y eso es lo que yo tengo que poner. Entonces cuando yo escucho ahí, porque a todos nos gusta levantar la antena, ¿verdad? Y escuchar qué está pasando. Cuando yo escucho qué está pasando, de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra me enseña a mí, que si un hermano tiene algo contra mí, a usted no le interesa nada. ¿Quiere que se lo ponga más claro que eso? Si ese hermano tiene algo contra mí, yo tengo que ir a hablar con el hermano, o él tiene que venir a hablar conmigo. Ahora, eso no sucede. Los holy holies, ¡ay! Esta escritura se la olvidaron.
entonces vienen los comentarios. Porque la persona que fue supuestamente herida tiene tanto dolor que no va a la persona indicada y le dice, ¿sabes qué? Mira, tú me heriste y a mí me dolió mucho. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces la otra le dice, discúlpame, yo nunca quise herirte, o perdóname si te quise herir, pero bueno, en fin, ahora lo podemos arreglar. Yo no sé cómo va a ser la situación, pero se puede arreglar. Entonces la persona herida, ¿qué hace? Va y comienza a desparramar su herida para que otros se la venden y se la sanen, y los otros ni se la vendan ni se la sanan. Siguen todavía. ¿Vio como el teléfono descompuesto? ¿Ustedes jugaron alguna vez al teléfono descompuesto? Que usted le dice algo a alguien y al final fue tan distorsionado todo lo que se dijo. Y así sucede con los chismes y los comentarios. Entonces, si yo soy una persona que quiero guardar el vínculo de la paz, como dice la palabra, cuando una persona me viene a hacer comentario de otra, lo primero que le tengo que decir, mira, ¿yo estoy envuelta en ese problema? No. Entonces no me lo cuentes. No necesito saberlo. Ve a la persona indicada. ¿Y sabe cómo se paran los comentarios? Así, rápido. Y si no, directamente usted dígale, bueno, mira, tú tienes ese problema, llamemos a fulanita, la que tienes el problema, y mejor se lo dices a ella. O se lo dices a él, quien sea, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cómo se paran los comentarios? Rápido. Pero como no hacemos eso porque nos gusta, entonces se ocasiona división dentro de la iglesia. Y casi siempre, miren, los culpables, ¿quiénes son? Los pastores, por supuesto. El pastor no la puso en disciplina. El pastor no la corrigió. El pastor no me defendió. El pastor. Vivimos tiempos en los que ponemos más énfasis en prodigios y señales que en la santidad, unidad y disciplina de la iglesia. Cuando hay un evento para las masas, una congregación, ahí están todos. Pero la unidad en la iglesia no se ve. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Porque dice la Escritura que los milagros siguen a los que creen. Si yo creo en el Señor, los milagros me van a seguir. Yo no tengo que seguir a los milagros. Pero somos pequeños Tomases, tenemos que ver para creer. Los prodigios y señales son cosas que le toca a Dios hacerlas. La santidad, la unidad y la disciplina nos toca a nosotros para lograr estas cosas. Hay que llorar, sacrificarse y perseverar. No es fácil. Hay trabajos que a Dios le toca hacer, hay otros que me toca a mí. Y los dos juntitos de la mano, con lo que a Él le toca y a mí me toca, formamos un equipo extraordinario y las cosas resultan para bien para todos. Yo creo positivamente que cuando hay santidad, unidad y disciplina en el cuerpo de Cristo, es un prodigio y una señal milagrosa. O sea, la Escritura nos dice a nosotros, y es bien clara, que no debemos regocijarnos porque los demonios se nos sujetan. Porque cuando se sujeta un demonio hacemos alarde y se lo contamos a todos. Sino que debemos regocijarnos por la salvación de un alma. Porque eso es lo que le va a dar entrada al reino de los cielos. Si miramos al mundo que nos rodea, vamos a encontrar pecado, división y 12:14. Seguid la paz con todos, la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es una exhortación que tenemos que tener en cuenta. Ahora, dijimos que es importante vivir una unidad dinámica en la iglesia, vivir una vida disciplinada en la iglesia, y vamos a ver lo que es importante también. Vivir una unidad dinámica en la iglesia. ¿Qué es vivir una unidad dinámica en la iglesia?
Así como el individualismo es la característica del hombre exterior o del hombre natural, la comunión es la característica del hombre interior, del hombre espiritual. Jesús nunca puede ser delineado como una persona individualista, aislada o independiente. Él estaba siempre en medio de multitudes, siempre. Las multitudes lo apretaban, dice la Escritura, pero él ahí estaba. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. La unidad es el resultado del amor transformador de Cristo en la persona que realmente le ha permitido entrar en su vida. La unidad. Quiere decir que cuando una persona no fomenta la unidad, está un question mark. ¿Será que Cristo mora en su vida? Lo más lindo de todo esto es que Dios nos habla de unidad y no de uniformidad. Uniformidad es para la pastelería. Usted va a encontrar donas, las redondas son siempre redondas, con chocolate y con lo que tienen. Porque es así. O si usted va a comprar, por ejemplo, digamos una casa que se construyó, que no es una single home, por decir, sino que es un barrio que se construyó todo junto. Usted va a tener ahí 2, 3 modelos, pero esos modelos construyen más y construyen más modelo 1, más modelo 2, más modelo 3. O sea, eso es uniformidad. La vista de afuera es exactamente la misma porque es uniforme. Pero Dios no quiere uniformidad, Dios quiere unidad, porque usted y yo somos diferentes. Y con lo que usted tiene y que Dios le dio y que usted lo puede poner en práctica para la obra, y lo que yo tengo y lo que Dios me dio y lo que puedo poner en práctica para la obra, lo unimos y hacemos explosivos dentro del cuerpo de Cristo. Porque si a mí me falta algo, lo tiene usted. Y si a usted le falta algo, lo tiene el otro hermano o lo tiene la otra hermana. Por eso somos un cuerpo. La unidad es que a pesar de que somos diferentes, podemos convivir juntos. Yo siempre digo, nosotros, del país donde yo vengo, de los 2 países que yo vengo, porque nací en uno y me crié en otro, en ninguno de los 2 países nosotros comimos tortillas. Yo vine a conocer las tortillas aquí. Y cuando me hablaron aquí de tortillas, yo pensé que me estaban hablando de tortillas españolas, porque esas sí las conocía. La tortilla española es hecha de huevo y de papas. Y cuando me vine a enterar que las tortillas eran de trigo o eran de harina, yo dije, estas no son las españolas entonces, estas son otras. Ahora, nosotros nos podemos unir en la mesa. ¿Y usted se va a molestar si yo no como tortillas? A mí me gustan las tortillas, cuidado, no estoy diciendo nada de eso. Especialmente la de maíz. ¿Pero usted se va a ofender? ¿O nos va a ocasionar división porque yo no coma tortilla? ¿Porque yo coma pan? Usted no come pan. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? ¿Tampoco le voy a aceptar porque usted no come pan? Por ejemplo, ustedes comen mole. A mí me gusta la comida mexicana, pero el mole no me gusta. Y yo soy sincera. ¿Por qué les voy a mentir? Quizás a usted no le guste la pasta. ¿Y cuál es el problema? Nos sentamos a comer, usted toma mole y déjeme a mí comer otra cosa. Nos vamos a estar observando. ¡Ay, los pastores no comen esto! ¡Ay, los pastores no comen! No, porque no fuimos criados para comer eso. Nosotros a la mañana no tomamos desayuno grande. Para nosotros un café y una galleta es más que suficiente. Tomamos medicina. Ustedes están acostumbrados a huevo, a nopales, a qué sé yo, cuántas cosas comen ustedes. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos en unanimidad con ustedes. No estamos acostumbrados nada más. Bien, nosotros tuvimos, hace muchos años atrás, no éramos pastores, fuimos a tener una cruzada en una parte de México, ay, que ahora sé. A ver, ¿de dónde es la hermana Raquel? ¿Raquel de Gracia? No. Mexicali.
Excelente, gracias. Bueno, cuando nosotros fuimos hace tantos años atrás, las calles estaban sin asfaltar. Un calor, y ustedes saben cómo yo sufro el calor. Los vecinos salían con las mangueras a echarle un poco de agua, porque eso era una polvareda, hermanos. ¿Qué? No teníamos una casa donde quedarnos a reposar, teníamos que dormir en el baño. Dormíamos mal, yo comía mal, frijoles a la mañana, frijoles al mediodía, frijoles a la noche. Yo no estoy acostumbrada a comer frijoles. Yo veía estrellas, hermano. Yo caminaba por la calle y todo eran estrellitas, porque me había agarrado un ataque al hígado impresionante. Entonces, si usted me ama a mí, ¿por qué pretende que yo coma frijoles? Si yo no estoy acostumbrada, pero eso no quiere decir que no conservemos la unidad, ¿me está entendiendo? Porque a veces el pueblo se ofende y dice, ay, no, es porque no come nuestras comidas. No, no es que no come, no estamos acostumbrados, nada más. Entonces nos hace daño. ¿Y para qué usted quiere que nos cause daño? Simplemente para darle el gusto y después yo tengo que ir al doctor y sufrir dolor. Así es como usted me está amando. Muy bien. Cada ser humano solo adquiere su verdadera personalidad e identidad cuando hay una real conversión en Cristo. Se está identificando con otro ser humano igual que él o ella. Y ambos forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y yo sé que no es solamente la comida, hay un montón de otras cosas que hacemos diferentes. Pero eso no quiere decir que no podamos ser unánimes o compartir un tiempo juntos. Recién entonces podemos decir que estamos viviendo una vida cristiana con propósito, cuando fomentamos la unidad. El hecho de querer que las personas que nos rodean coincidan siempre con nosotros es algo que no le agrada a Dios. Porque Dios a usted lo creó único y después rompió el molde, no hay otro. Dios me creó a mí y rompió el molde, no hay otro. Y lo mismo así con cada uno. Pero a pesar de que somos diferentes, nosotros podemos ser unánimes. Quizás usted alguna vez haga algo que a mí no me agrade, yo haga algo que a usted no le agrade. Pero no por eso vamos ahora a dejar de ser hermanos, seguimos siendo hermanos en Cristo. Por eso la unidad en el Espíritu es uno de los logros más grandes, creo que es uno de los logros más difíciles, hermanos. Ser unánimes en el Espíritu cuando hay diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, diferente idiosincrasia, diferente manera de hacer las cosas. Pero ¿saben qué? La unidad del Espíritu no es natural, es sobrenatural. Cuando la logramos, es sobrenatural. La unidad del Espíritu es algo magnífico porque implica que somos dominados por un poder más fuerte que yo. Porque a mí, mire, si usted me da una cachetada, a mí me dan ganas de devolvérsela. O no, o mi carne no es así, solamente la mía, ustedes son holy. Son tan holy que un día lo van a bajar de un ondazo. ¿Verdad? ¿O no? Así es. Pero si yo me mastico la cachetada que usted me dio, cuento hasta 10, entonces las cosas se van calmando. Cuando estamos dominados por el Espíritu, hacemos a un lado nuestra propia opinión y escucharemos con calma la opinión de los demás. Estar dispuestos a deshacernos de nuestro propio orgullo y respetar la opinión de los demás es la base de la unidad. Siempre hay bendición donde hay unidad. Usted lo puede comparar en un matrimonio. Si un matrimonio no está unánime, ese hogar, tarde o temprano, se derriba. Porque si él camina para un lado y ella camina para el otro y no se ponen de acuerdo que van a comprar un automóvil y él lo quiere rojo y ella lo quiere blanco, y no lo compran porque no se ponen de acuerdo solamente por el color,
No es ni por la marca, ni por los features que tiene, simplemente por el color no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué si hablamos de la crianza de los hijos? Él los cría de una manera, ella los cría de otra manera. Y si no nos ponemos unánime o no estamos unánimes en eso, ¿saben qué? Nuestros hijos van a hacer que el matrimonio se destruya. Y no porque ellos quieren, la culpa es nuestra. Porque no estamos unidos en cómo disciplinarlos. Y como es un montón de otras cosas, las cuentas del banco, la manera de hacer las cosas, uno que es muy disciplinado, el otro que no es disciplinado. Uno que es activo, el otro que es flojo. Uno que es sucio, el otro que es limpio. Hay un montón de cosas en la convivencia. O sea, para ti que tú estás de novio, tú ahora ves la flecha de Cupido. Pero no te dejes convencer tanto por las flechas de Cupido, porque la convivencia es otra cosa, totalmente diferente. Sí, porque uno cuando está de novio dice, no importa, deja la ropa tirada en el suelo, pues bueno, yo voy a hacer que la levante. Yo me acuerdo que mi hijo el más chico, Leonardo, que ustedes lo conocieron, él tenía la costumbre, él trabajaba en una oficina. Y tenía la costumbre que llegaba a casa, se sacaba la ropa y la dejaba en el piso. Pantalón de oficina, camisa de oficina. Y yo le decía, no me gusta la ropa en el piso, levántala, tenés lugar para levantarla. No, en el piso otra vez. Y él estaba de novio. Entonces un día, para curarlo, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a Katrina, que es la esposa ahora. Voy a llamar a Katrina y le voy a decir que dejás la ropa tirada en el piso. Porque cuando te cases y las dejes tiradas en el piso, ella no se va a acordar de mí muy bien que digamos. La madre no le enseñó que tenía que levantar la ropa, lo primero que va a decir. ¿O no? ¿Usted no lo dijo de su esposo? ¿La madre no le enseñó? Sí, la madre le enseñó, pero el cabeza dura no lo aprendió, que es otra cosa. Enseguidita lo aprendió. No tuve que decirle más nada. Porque él no quería que yo le dijera a la novia. La unidad es una de las armas más temidas por Satanás, por eso hay tantas divisiones en todos lados. Él vendrá como ángel de luz para tratar de causar división. Y división entre nosotros y entre Dios también. Voy a terminar con este ejemplo. Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí, peleaban constantemente. ¿Suena familiar? Sí. Un día les congregó a todos y mandó traer unas cuantas varas, las cuales colocó todas juntas e hizo un haz con ella y les preguntó cuál de ellos se atrevía a romperla. Uno tras otros, todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el haz, tomó las varas una a una y les mostró cuán fácilmente se partían y enseguida les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera hacerlos mal, os perderá. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted se lleva solamente esto hoy, gloria a Dios, aprendió mucho. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo me pregunto tantas veces, ¿a
aquellos que ocasionan divisiones en el cuerpo de Cristo y se van. La pregunta es, ¿dónde van? ¿No tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros? ¿O del lugar donde se fueron? Porque si tienen el mismo Espíritu Santo y ocasionaron divisiones, ¿el Espíritu Santo los tiene que hablar o no? ¿El Espíritu Santo les tiene que convencer de arrepentimiento o no? Pero los que no piden perdón, los que no vuelven, quiere decir que no tienen el mismo Espíritu Santo. Sencillo. Porque ahí el versículo a mí me dice, pero claramente, es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Su Padre no es diferente al mío, ni el mío es diferente al suyo. Entonces, si a mí me amonesta, le tiene que amonestar a otro. Y si no le amonesta, porque no tenemos el mismo Padre, tan sencillo. Pero parece que todavía el pueblo de Dios no lo entendió. Porque se sigue saliendo de la iglesia como manadas, sin dejar las cosas restauradas del lugar donde salió. En Argentina hay una poesía muy famosa que se encontraba en el libro de Martín Fierro, Palabras por José Hernández. Estas palabras son una realidad para hermanos con lazos sanguíneos, como para nosotros los que nos llamamos hermanos en la iglesia. Porque usted y yo, por nuestras venas, corre la sangre de Jesucristo. Por eso nos llamamos hermanos. Y porque tenemos un solo Padre. Y miren lo que dice esta poesía. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Tremendo esto. ¿No es una cita bíblica? Pero ¿cuánta verdad tiene esto? ¡Cuánta verdad! Si nos peleamos entre nosotros, los de afuera nos van a devorar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Una de las cosas